Estimados, bienvenidos a la clase número 4 de la asignatura de preparación y evaluación de proyectos. ¿Qué tenemos para hoy? Como ya les había mencionado, ya dejamos atrás las primeras sesiones donde yo quería más bien colocar unos poquitos temas esperando que se terminara de ajustar el curso. Así que vamos a iniciar ya la primera unidad que se relaciona con la ingeniería económica. Bueno, hay muchos conceptos que tenemos que revisar, pero necesito aclarar algunas cosas antes. Yo siempre soy partidario de que los conceptos tienen que abordarse en el momento en que uno los necesita, en detalle. Pero en términos generales uno necesita conocer estas cosas antes y recomiendo casi siempre tomárselo de manera más deportiva. Así que en la sesión de Teams vamos a hacer un poco de ese ejercicio y cuando necesitemos acudir a estos conceptos en detalle, más adelante, cuando desarrollen sus propios proyectos, ahí vamos a profundizar con mucho mayor ánimo. ¿Mm? Bien, al respecto, ¿qué es lo que dice el descriptor? El descriptor habla de varias cosas, pero entre esas habla del valor del dinero, menciona las ecuaciones del valor, también menciona el asunto de los intereses y también respecto habla de las anualidades, depreciación y varios conceptos de esa índole. Bueno, para esto lo que ustedes necesitan es un poco entender el contexto. Recuerden que en una sesión anterior yo les conté algo así como una historia larga de un proyecto, ¿sí? Y donde yo les planteaba que un proyecto tenía, bueno, algunas etapas que son bastante fáciles de distinguir. Una etapa muy notoria es la vida útil del proyecto, mientras este proyecto funciona. Y podríamos tener una etapa que es de preparación, yo la desglosé en varias más. Y una etapa de cierre, de finalización de las actividades. Pero eso es siempre entendiendo de que ese es un proyecto que resulta en un negocio. Y no son así, no son así. Hay muchas más variantes de proyectos que no tienen que ver con la generación de un negocio. ¿Sí? Dentro de esas, a veces los proyectos simplemente son una mejora, un proceso. No generan un negocio, pero tienen una cosa en común con el resto de proyectos, como el de la historia larga. Es que lo que está primando son criterios de carácter económico. Se busca alguna suerte de beneficio económico con cualquier tipo de proyecto. Eso es una cosa que no se puede negar. ¿Ya? Ahora, en ese entendido, ¿qué es lo que necesitamos nosotros saber? Necesitamos más o menos saber si es un asunto económico, de qué va el dinero. ¿Sí? Por el otro lado, ¿cómo se cuantifica un beneficio económico? Por, además, ¿eso qué significa? Significa cuánto es el consumo de recursos económicos que pueden verse involucrados en un proyecto. Eso también es una pregunta que nos tenemos que contestar. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque a veces uno puede tener la tendencia a pensar de que todos los proyectos terminen en un negocio. Y eso no es así. Por ejemplo, existen los proyectos que son de carácter social, en donde el beneficio, se sabe que viene a futuro un beneficio económico, pero inicialmente lo que se está buscando son otro tipo de beneficios. Hay algunos proyectos que son derechamente para contestar un requerimiento legal y no existe un beneficio económico producto de la ejecución de dicho proyecto. Me explico. Podría ser de que alguien se ve obligado a hacer una instalación específica en su empresa solo porque apareció un requisito legal nuevo que se lo exige. Entonces uno podría decir, bueno, ¿hay aspectos económicos entre medio? Sí, los gastos, los costos de ese proyecto. Eventualmente, pues cuesta mucho ver el beneficio, a menos que nos vayamos a una situación extrema de donde dice, oye, si tu beneficio es que si tú no pagas o no construyes dicho dispositivo o dicha instalación, no la colocas ahí, ¿qué es lo que te va a pasar? Es que te cierran el negocio. Entonces, es un poco radical, no se nota tanto, pero todo termina siempre en alguna suerte de beneficio económico o involucra factores económicos. ¿Por qué es necesario entender que esas son todas o sea, esas son las razones por las que nos interesa a nosotros hacernos cargo de los aspectos económicos de cualquier proyecto? Necesitamos conocerlo, necesitamos tenernos claro. Entonces vamos a partir por el primero, que tiene que ver con el valor del dinero. Miren, yo he buscado información, la verdad es que no hay tanta, pese a todo. Por lo general uno encuentra algunas explicaciones que parecen un poco sacados de un libro de los misterios, ¿ya?
Pero vamos a hablar de la siguiente situación. Hablamos del valor del dinero. Ocurre que el dinero, por diversas razones, a través del tiempo va sufriendo variaciones. ¿Ya? Y vamos a colocar aquí, vamos a llamar valor al dinero. ¿Sí? Pero quiero que lo entendamos como valor en función de un poder adquisitivo. ¿Sí? Porque si no nos vamos a enredar. Entonces quiero que se imaginen en la siguiente situación. Podría ser de que 1.000 pesos de hoy, 1.000 pesos de hoy, alcanza para comprar un objeto en particular. Podría ser 1 kilo de pan con 1.000 pesos de hoy. Pero en 5 años más, con 1.000 pesos solo podemos comprar 3/4 de kilo de pan. Ojalá que lo vayan pillando. Algo pasó. Tenemos varias formas de interpretarlo. O subió el precio del pan, o si queremos, hemos perdido poder adquisitivo, puesto que la misma cifra alcanza para menos cosas. Eso se puede deber a miles de razones. Pero fíjense, también podría ocurrir que con 1.000 pesos de ahora, en 5 años más, no voy a comprar 1 kilo, voy a comprar 2. Y eso también tiene miles de razones. Yo necesito que capten esa idea primero. Porque es importante entenderlo en proyectos, porque esto nos dice a veces por qué a veces algo que tenemos, por qué algunas cosas se tienen que hacer tan urgentemente, o por qué son tan relevantes. Es que hay que considerar este factor, de que el dinero puede tener a través del tiempo alguna suerte de conducta medio extraña. A veces puede ser de que el valor pueda subir, en otras oportunidades puede ser que baje, en otras puede ser que se encuentre en alguna suerte de vaivén, ¿ya? Pero manteniéndose dentro de cierto rango. Tratemos de entender algunas cosas. Vamos a ponernos en el escenario del primer ejemplo. ¿Por qué razón el kilo de pan sube de precio con el tiempo? Uno dice, ya, el asunto está en que el dinero se desvalorizó, perdió poder, perdió fuerza. Y el otro escenario es de que en unos 5 años más el kilo de pan cueste menos. Entonces quiere decir que nuestro dinero perdió, o sea, ganó fuerza. Ya. Hay varias razones. Vamos a ponernos el primer escenario. ¿Por qué subió de precio el pan? Puede ser de que en 5 años más, dejando todo igual, pero el pan se volvió escaso. Y como se volvió escaso, empiezan a operar algunas cosas como las leyes de la oferta y la demanda. ¿Ya? Esa podría ser la primera explicación. Es decir, mira, es que producen menos. Se fueron, se murieron los señores del pan, la gente que estaba haciendo esto. Y por eso, como hay menos pan, el mercado lo que hace es colocarlo más caro, porque existe mucha demanda. Uno puede tener distintos tipos de opinión al respecto, pero eso explicaría ese fenómeno en primera instancia. Es decir, de que aumentó la demanda. Luego, si usamos el mismo razonamiento, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar de que nosotros nos vamos a encontrar con una situación donde, y si baja el precio del pan, podría ser que aumentó la oferta. Por lo tanto, hay mucha más gente vendiendo, por lo tanto, por un asunto de competición, bajan los precios. Esa es una explicación muy buena por efecto de estos fenómenos de la oferta y la demanda. Pero no es el único. No es el único. ¿Ya? Hay otras situaciones. Hay uno que tiene que ver, y esto es algo que necesito que ustedes lo vayan investigando, tiene que ver con la labor del Banco Central. Bueno, van a tener que investigar, lo vamos a conversar un poquito, vamos a tratar de explorar en la sesión de Teams. Pero esta es una institución que es la que se encarga de la impresión de dinero. Entonces quiero que imaginemos que tenemos en Chile, no sé, algo así como 1.000 millones de pesos en circulación, convertidos en billete y moneda. Ese es el total, no hay más. Entonces,
Si uno piensa, si yo coloco 1.000 millones de pesos más, ¿ya? Si uno coloca 1.000 millones de pesos más en el medio, en el país, lo que va a ocurrir es que el dinero, siendo que tenía un valor, se diluye a la mitad. Entonces podría ser eso un fenómeno que explique que las cosas pierdan valor, porque derechamente hay más dinero circulando. Entonces uno podría entender que eso sería un efecto que uno podría esperar, ¿ya? Pero luego nos entra la duda. ¿Y qué pasa cuando las cosas pierden valor? Quiere decir que nos sacaron dinero de circulación. Yo, hasta donde sé, eso no pasa. ¿Mm? ¿Puede sacarse dinero de circulación así como de llegar a imprimir? No. Es muy extraño que pase algo así. Pero, pero sí, uno se va a fijar que los bancos hacen algunas cosas. Y esto es necesario que lo vayan captando en el proyecto. A veces se generan unos indicadores donde se le da una orden al mercado financiero para subir o bajar tasas de interés. Ya vamos a llegar a eso. Pero ¿eso qué significa? Significa que eh, qué tan fácil está conseguirle dinero a los bancos. Veamos, ¿qué significa esto? Supongamos que ustedes son emprendedores, empresarios, lo que sea, y necesitan dinero para su proyecto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar de que ustedes puede ser que requieran una cifra. Pero hemos tenido un fenómeno de hace tiempo que el dinero ha estado perdiendo valor. Entonces, podría ser que al Banco Central, o al Estado en este caso, también se le ocurre que súbele las tasas de interés, le mandan una orden al banco. ¿Para qué? Para que si tú quieres pedir dinero, ¿ya? Te lo presten, pero te van a cobrar mucho interés. Por lo tanto, eso podría ser que te detengas y trates de no pedirlo mejor y usar el que tienes disponible. ¿Mm? Y de esa manera se frena esta pérdida de valor del dinero. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que tú digas voy a bajar el interés. Y en ese caso, ¿qué es lo que hace? La gente dice, oye, me van a cobrar poquito interés, entonces voy a pedir dinero. Vale. Eso podría explicar el fenómeno que le estoy mencionando. Pero hay un error en eso. Porque esas son políticas que lo que buscan a veces son agilizar la economía. Entonces es medio difícil que estén buscando provocar, por ejemplo, una inflación. No es el sentido. Eso puede ser tema de conversación más adelante si ustedes quieren. Eso es con respecto a las razones por las que el dinero comienza a perder valor. Pero hay una, que es la que yo he encontrado más, que tiene más sentido para mí, que es la que hace ver al país como una especie de caja, ¿ya? Y nosotros estamos justo en una zona de fuego en este sentido. Vamos a decir que aquí tenemos el país como una caja, y a donde está entrando muchos dólares, y por donde están saliendo también una buena suma de dólares, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que se dice es que si la diferencia entre los dólares que entran y la diferencia entre los dólares que salen queda a favor, quiere decir que se acumulan dólares en Chile. ¿Sí? Entonces vamos a imaginarnos que la cantidad de dólares que hay en el país la podríamos dibujar. Son esta marca en rojo que tenemos aquí, como si fuera un estanque. Hasta ahí está. Si la cantidad de dólares que entra y la cantidad de dólares que sale son los mismos, no pasa nada. Pero si aumenta la cantidad de dólares que entran, ¿qué significa? Significa que el peso chileno sube su valor. Cuesta un poco pillarlo. Lo vamos a conversar durante la sesión. Pero subiría su valor. Porque hay más riqueza. Ahora, ¿cuándo ocurre eso? Cuando existe mucha inversión. Y voy a plantear un caso. Para esta región, entre esta y la segunda región,
sería más o menos como el 60%, 60 o 70% de toda la inversión que se hace en Chile. ¿Sí? Y las sumas son tan grandes que podríamos decir que compiten con la cantidad de dinero que hay en las AFP. Entonces, resulta que uno lo tiene que ver de la manera. Puede ser que llegue un proyecto tipo Pascualama, o Casale, o Candelaria, quien sea, cualquier proyecto, llegan y hacen una inversión en Chile. Llegan con sus dólares y estos quedan en el país. Y se convierten en pagos de sueldos, compra de insumos, arriendos, pago de servicios, lo que sea, pero queda en el país. Por lo tanto, empieza a circular mucho dólar y eso le sube el valor al dinero chileno. ¿Sí? Hubo momentos en que, y eso hace, y miren qué es curioso, eso hace que como hay muchos dólares acá, el valor del dólar empiece a bajar. ¿Sí? Busquen ustedes como por allá por el 2010, cerca, por ahí, antes de una crisis que hubo, tuvimos un momento en donde el dólar estuvo como en 400 y tantos pesos, como 480. Y hoy día está como en los 800 pesos. O sea, eso que es lo que refleja. Refleja que más o menos las cosas cuestan como el doble hoy. ¿Ya? Entonces, podría ser. Entonces, entre más inversión, más riqueza dentro del país y aumenta nuestro poder adquisitivo con la misma cifra. Pero cuando se produce alguna suerte de escalabro económico, la cuestión que sea, puede ser por un terremoto o porque cae una economía a nivel mundial y de repente se produce la migración, se van estos fondos y empiezan algunas personas a llevarse el dinero y en este caso, de ser así, este nivel empieza a bajar. Por lo tanto, lo que empieza a ocurrir es que baja el poder adquisitivo de la gente. Yo creo que esa es la mejor explicación. Es mi opinión. Es mi opinión. Es la mejor explicación. ¿Por qué? Porque es lo que me ha tocado ver a mí, por lo menos en temas de que tienen que ver con proyectos. Entre más inversión, quiere decir que nuestro poder adquisitivo aumenta. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que te alcanza para comprar muchas más cosas. Entre menos inversión y más fuga de capitales, de proyectos que se caen, lo que sea, deja de circular dinero en Chile. Y eso que es lo que hace que se pierda valor, ¿no? Y poder adquisitivo. Ahora, ¿en qué nos influye a nosotros en los proyectos? Nosotros lo vamos a ir revisando más adelante, porque no quiero extenderme mucho hoy día, pero influye mucho porque cuando nosotros armamos un proyecto, armamos una suerte como de contabilidad o un balance económico, pero en función de una escala de tiempo. Recuerden esta historia larga que yo les mostraba. Por lo tanto, necesitamos saber qué es lo que va a pasar con el valor del dinero. Puede ser que nos... Miren, hay circunstancias donde si vamos a circular con algo que ocurre aquí no es en el país, a nosotros nos conviene que aumente el poder adquisitivo. ¿Sí? Pero si estamos exportando algo, podría no convenirnos. ¿Por qué? Porque resulta que vale menos y a nosotros nos pagan con dólares, por lo tanto podría no convenirnos. Ahí tenemos esta situación. Bien, espero haber dejado el punto y nos vemos en la sesión de Teams para poder profundizar un poco más al respecto.